Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos dicho, tenemos mucha alegría en recibir al historiador, docente, investigador, referente y divulgador además en estos temas vinculados a la historia, Carlos de Masi, que nos vuelve a ayudar a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, buen día. Bueno, y feliz día de la Constitución. Bueno, igualmente, no es frecuente que digan feliz día de la Constitución, pero es bueno decirlo. En todo caso, no, yo me asumo como parte de la generación que sin comerla ni beberla, literalmente, no es para hacerme la víctima, simplemente es para ponerme en el almanaque. Soy nacido en el 65, así que el golpe de Estado sobrevino cuando yo cursaba segundo de escuela. Da toda la apariencia que poco tuvo que ver en el corte institucional, ¿no? Y sin embargo, yo me siento muy marcado por ese desconocimiento de la Constitución, de la norma y de la ley. Hay un episodio, además, ahí en 1980, que nos hizo devolver el respeto a las constituciones. ¿Verdad? ¿No? Claro. Que las empezamos a mirar de otra manera, me parece. Bien, y en ese contexto, bueno, este presente, no sé si se puede decir nació, pero tiene su primer episodio en 1830, ¿no? Uh-huh. 100 años antes del Mundial. Sí, porque exactamente. fue por eso, ¿no? Seguramente. Como vamos a hacer un Mundial dentro de 100 años, vamos a hacer la Constitución ahora. Bueno, entonces yo diría, desde la perspectiva histórica, y agrego yo, republicana, de convivencia democrática, de la idea, y por qué no, obsesión, tal es mi caso, de ser cada día mejores como colectivo, ¿no es cierto? ¿Qué peso tiene ese acontecimiento y en general las constituciones? Bueno, las constituciones son un dato importante en la historia de los países. De hecho, digamos, la constitución es la configuración del pacto social, es decir, lo que le da existencia a una comunidad política. Por esa razón, en Montevideo, la calle más importante se llama 18 de julio. Es decir, la fecha de independencia que se conmemoraba, de hecho, era el 18 de julio. Y como dijo Andrés Lamas cuando le puso nombre a las calles, la calle, el tramo del camino a Maldonado que parte desde la puerta de la Ciudadela, lo dice así, se llamará calle del 18 de julio por ser la más hermosa de nuestra ciudad. Sí, como diciendo, esa fecha merece la mejor calle. Claro. Y eso muestra, digamos, el grado de desacralización, de respeto que se le tenía a la Constitución en aquella época. De hecho, digamos, no existía la fecha del 25 de agosto como fecha de la independencia, por ejemplo. Ese dato era inexistente, no aparece más que como una referencia marginal. Fíjate que en los nombres de las calles que pone Andrés Lamas en el año 1844, la calle más bonita es la calle 18 de julio, la mejor. Hay una pequeña calle 25 de agosto, y le explica diciendo por qué es una fecha que los orientales llevan en su corazón, sin que entienda muy bien por qué la llevan en el corazón. Una calle Florida, recordando la Asamblea de Florida, y muy poco más para eso. En cambio, para la Constitución, la calle más importante. De hecho, digamos, esa Constitución es un hecho interesante, es decir, durante el siglo XIX era la Constitución que había, y es cierto, se respetaba poco, pero también es cierto que era un modelo al cual había que atender, es decir, la construcción política del Uruguay se hizo apuntando a esa Constitución. Y uno ve, digamos, que en 1830 la Constitución entra en vigencia y muy poco de la Constitución se aplica. Claro, porque en realidad nos dimos con todo. Exactamente, Mucho rato, ¿no? Digamos, las prácticas ciudadanas no se aprenden de un día para otro, son muy difíciles, muy duras de aprender. Y bueno, el Uruguay del siglo XIX lo aprendió con mucho esfuerzo. Ahora que decís prácticas ciudadanas no se aprenden, siempre tengo muy presente la máxima de José Pedro Varela, que tenía la idea de generar republicanos para aún una república inexistente. Exactamente. Es como al revés, ¿no? Exactamente. Es decir, para formar la república primero hay que formar los republicanos. Claro. Y una de las cosas que tiene la escuela primaria es eso. Es decir, esa herencia vareliana de formar los republicanos. Varela quería que se enseñara la Constitución, cosa que se hace en la escuela, ¿verdad? Se enseña más o menos los poderes, etcétera. Pero la escuela además ha introducido una serie de prácticas que son muy configuradoras de la ciudadanía. Por ejemplo, si hay que elegir, si hay que designar a la Comisión de la Cruz Roja, se hace una votación con urna, con listas, con candidaturas, con campaña electoral, se hace todo y la maestra viene con una caja de zapatos como esa es la urna, ahí se depositan los votos. Bueno, mira, sin querer otra vez autoflagelarme,
yo recuerdo que en la escuela, a la que aludí recién, yo era muy chiquito y se hizo una elección para los delegados de la Cruz Roja. Y ganaron el grupo de los que yo integraba. Y digo ganaron porque yo no hice nada para formar. Pero bueno, de un momento al otro me encontré formando parte de la Cruz Roja porque la mayoría de los estudiantes habían designado, creo que eran los grupos A, B y C. Yo justo estaba en el A, en el B o el C, no me acuerdo. Y ganó ese. Pero lo interesante es que de ahí en más, nunca más en la escuela se hicieron elecciones para la Cruz Roja en el marco del gobierno militar y del autoritarismo usurpando el gobierno. Esa práctica yo le adjudico una importancia enorme, porque yo creo, no es que te muestre, no tanto porque te muestra cómo se elige, sino porque te acostumbra a aceptar el resultado. Sí, está bien. Es decir, si vos entraste en el juego y perdiste, felicitar al ganador y esperar a la próxima. Que es un poco la práctica ciudadana básica. Me ayudaste a hacer memoria acerca de algo que los militares están obsesionados con que votar era algo malo. Ni siquiera en la escuela permitieron la elección de la Cruz Roja. Sí. A una yo alcancé, lo juro, a una, lo recuerdo perfectamente. En la escuela está la práctica de votar para la Cruz Roja, ahora está la práctica de votar para el abanderado. Bueno, claro, en aquella época no existía ese paradigma. Claro, todo ese tipo de cosas que, digamos, tienen que ver con esa formación ciudadana. Ahora, la Constitución del 30 tenía, digamos, en principio, ese carácter de constitución originaria. Y Ellauri lo dice, Ellauri fue el que redactó la Constitución, ¿no? Digamos, hay una comisión de 3 personas integrada por Ellauri y otros 2, porque en realidad él fue el que hizo la Constitución, y lo dice con toda sinceridad: no inventamos nada, copiamos los modelos más o menos al uso, no tenemos libros, de hecho uno solo puede rastrear un libro que puede haber servido de base, que era la Constitución Unitaria de 1826, que nunca se aprobó, que nunca rigió, digamos, una que se había hecho para la Argentina. Y uno mira, muchos de los artículos de la Constitución uruguaya son iguales a la Constitución unitaria. Es decir, bueno, no había otra cosa para hacer, no había mucho más para hacer. No tenemos bibliotecas, no tenemos el consejo de personas entendidas, dice Ellauri, hicimos lo que pudimos. De todo esto me parece interesante no que haya ocurrido eso, que me resulta natural, sino que lo haya asumido en esos términos. Claro, ¿no? Lo asume en esos términos y hasta con cierto fastidio. Dice, este es el resultado de una obligación que nos impusieron en un acuerdo del cual no fuimos parte. Es decir, esto es culpa estamos hablando del 28 de la Convención Preliminar de Paz. Si no hubiera sido por la Convención Preliminar de Paz, yo hubiera vivido tranquilo el resto de mis días, pero ahora tengo que sentarme a hacer una Constitución. Me parece ser ese un poco el contexto, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, la Constitución en principio merecía una especie como de sacralización. Cambiar la Constitución era dificilísimo, pero también empezó a recibir muchas críticas. Y creo que críticas bastante, a mi modo de ver, bastante descaminadas, ¿no? Por ejemplo, Alberdi, Juan Bautista Alberdi fue de los primeros que hizo un análisis de la Constitución uruguaya y le criticó eso que dijo Ellauri, es decir, ¿cómo que copió un modelo? Cada país necesita una Constitución específica porque responde a su realidad, los modelos de Constitución no existen, tienen que venir, la Constitución tiene que responder a la realidad del país, y el caso de Ellauri, de la Constitución uruguaya, eso no ocurre. Lo cual es un verdadero disparate. Si vos lo mirás un poco y decís, bueno, nunca la Constitución coincide con la realidad del país. Justamente lo que quiere es cambiarla. Este es el modelo al cual tenemos que apuntar. Si la Revolución Francesa hubiera hecho la revolución y a continuación hubiera hecho una constitución que respondiera a la realidad del país, restablecía la monarquía absoluta. Claro. El único caso que el reproche es un tanto injusto, entonces, de Alberdi. Me suena muy académico, muy remilgado. Es decir, algo le vamos a criticarle esto. Sí. El único caso que yo conozco de un país que sí, digamos, la Constitución responde a la realidad es Inglaterra, y tanto responde a la realidad que no está escrita. Claro, es decir, que es su propia práctica la que construyó la Constitución. Si no, tenés que imponerle la Constitución a una realidad que es diferente. Si no, no tiene sentido. Siempre que hay una Constitución escrita, alguien la impuso. Entonces, ese argumento no tiene mucho sentido. Después se le han criticado más cosas. Digamos, si vos mirás, aunque Alberdi diga, no, cada país tiene que tener su propia constitución, su propio modelo, porque son realidades diferentes, todas son más o menos parecidas, 3 poderes, elecciones. Y cuando Alberdi tuvo que proponer una constitución para la Argentina, de hecho la constitución argentina del 53 deriva de las ideas de Alberdi, bueno, fue ese el modelo que siguió, no inventó nada. Claro. No me vengas con era historias. Como, Alberdi, ahora, ¿dónde está lo copiaste ella? Lo novedoso. Dame la originalidad, claro, porque no ocurre, eso no puede pasar.
Ahora, hay muchas cosas, digamos, esa Constitución, yo te voy a decir, le tengo mucho respeto, yo miraba con cierta ironía, con cierto sarcasmo a los juristas sobre todo, que decían, bueno, tal vez la Constitución del 30 es la mejor Constitución que el Uruguay ha tenido. Bueno, yo no sé si es la mejor, digamos, pero mirado con la mirada de un jurista, tiene algunas virtudes. Es muy coherente, es muy homogénea, se hizo todo de una sola vez, entonces los artículos son más o menos coherentes entre sí. Y lo que a mí me parece, como desde la perspectiva histórica más importante, responde a la realidad histórica de la época. Es decir, eso es lo que una Constitución tenía que hacer en 1830. O sea que ese desconcierto que a veces nos provoca ver que una Constitución que limitaba tanto a tantos, en realidad no hay que hacer, no hay que cobrar una factura anacrónica. Exactamente, no solo eso, sino que además hay que leerla con cuidado, no limitaba nada. Vos sabés que el texto lo dice en una claridad absoluta y sorprende. A ver. El texto dice, a ver si te lo puedo citar de memoria, la ciudadanía se suspenderá por la condición de deudor moroso al fisco, ebrio consuetudinario, ese se eliminó, que tranquilo, la condición de simple soldado de línea, ser sirviente a sueldo, peón jornalero, etcétera, y la condición de analfabeto. Y uno dice, buah, acá está la condición de analfabeto, esto dejas afuera a todo el mundo de la votación. Sí. Ocurre que cuando se estaba discutiendo el artículo, Barreiro, el que era secretario de Artigas, dijo una cosa muy interesante, dijo, bueno, estamos cometiendo una injusticia. Y fíjate lo que dice Barreiro, dice, más o menos la cuarta parte de la población de nuestra campaña debe ser analfabeta. La cuarta parte, no el 100%, la cuarta parte. Dice, y entonces estaríamos excluyendo de los beneficios de la ciudadanía a una parte de aquella población que había contribuido a hacer posible la Constitución, luchando contra los brasileños, etcétera, etcétera. Sería una gran injusticia excluirlos. Entonces dice, bueno, tiene razón, el resto le da la razón y dice, bueno, vamos a hacer que los que pelearon por la independencia, esos serán siempre ciudadanos. Aunque nunca aprendan a leer y escribir, pero los que ingresan a la ciudadanía a partir de 1840, esos, si no saben leer y escribir, no tendrán derecho a la ciudadanía. Entendido. Entonces, lo que la Constitución del 30 establece es el sufragio universal. No te van a limitar el sufragio por ningún motivo. Primero, nadie puede saber si sos sirviente a sueldo o peón jornalero porque no hay contrato de trabajo. Segundo, nadie te va a cuestionar si sos analfabeto o no. Tercero, nadie va a saber, escúchame, si por ejemplo tenés los ebrios consuetudinarios, yo no voy a dar nombres, pero hubo un presidente del siglo XIX que se tomaba hasta el abuelo florero y estaba más tiempo intoxicado que lúcido. Y bueno, y es un presidente que... Qué ganas tengo que termine esta nota para preguntar. Qué bandido. Hasta calle. A ver, y en ese yo recuerdo que cuando en la escuela hablábamos de la jura de la Constitución, yo no digo que no hayan intentado. Las maestras seguramente procuraban, de acuerdo a las imágenes del cuadro que evidencia ese acontecimientos, en el que ve gente en el cabildo y festejando y mucha algarabía y personas que uno podría suponer que eran personas bien vestidas, ¿no? En fin. Y después pabellones, ¿no? La bandera sí de Uruguay, más la de Argentina también, la de Brasil también y la del Reino Unido, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que trataban de explicarnos por qué estaban estas banderas. Y yo tengo dos hipótesis. O yo siempre fui un muy mal alumno, disperso. Viste que arranqué por esa, ¿no? O nunca le dieron exactamente en la tecla para que yo pudiera entender. Me costó algún tiempo entender por qué flameaban esas banderas. Y esas banderas flamean porque son los países que estuvieron involucrados en el acuerdo de paz que dio origen al Uruguay. Es decir, hay una larga guerra entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil. Arrancó en 1814-15.
que empieza con la invasión del Estado Oriental, de la provincia oriental. Luego se suspende en 1820 porque la resistencia artiguista fue mucho más de lo que los portugueses se imaginaban, y entonces los dejó sin fuerza. La idea era cruzar el Paraná y seguir invadiendo Entre Ríos, ¿no? Pero no le dio la nafta para tanto. Quedaron allí, pero digamos estaba en su proyecto conseguir la frontera del Paraná, que era la frontera que al imperio portugués le interesaba. No el Uruguay, el Paraná, que era Uruguay como vía para claro, llegar, ¿no? Claro, porque el Paraná es el río... La banda oriental, mejor exactamente, el río Uruguay queda ahí nomás, y no podés navegar el río Uruguay hasta más allá de Salto Grande, pero en cambio el Paraná, te llegás hasta el centro del continente por el Paraná, y eso a los brasileños, a los portugueses les importaba particularmente. Bueno, el proyecto de llegar hasta el Paraná seguía vigente. En 1825 viene Lavallejas, arma todo ese quincho, proclama la anexión a la Confederación Argentina, Rivadavia evalúa la situación, le parece que tiene posibilidad de ganar, calculó mal, terminó perdiendo, etcétera, etcétera. La guerra se prolongó y al final los dos países, tanto el Imperio del Brasil, que ya era independiente, como la Confederación Argentina, le piden la mediación a Inglaterra. Inglaterra no tiene ninguna gana de hacer la mediación. El Canning, que es el primer ministro inglés, no tiene ninguna voluntad, pero si dos países que están en guerra te piden 2 veces que hagas una mediación, es porque te están considerando de una manera particular. Bueno, no seas tan desdeñoso, ¿viste? Hace algo. Entonces manda a un diplomático acá, Ponsonby, y le da instrucciones, y las instrucciones son muy interesantes, las instrucciones que le da Canning. Canning le dice, bueno, acá naturalmente, no se rompe mucho la cabeza, ¿no? Dice, naturalmente, uno de los dos países se va a quedar con el territorio y que le pague una compensación al otro. Si se lo queda la Confederación Argentina, que le pague una compensación a Brasil y viceversa. Ahora, esa es la propuesta que apoya Inglaterra. Sí. Ahora, queda feo si vos vas a mediar, llevar una sola propuesta, decir, es esto o nada, ¿no? Tenés que un poco más flexible. Entonces le dice Canning a Ponsonby, y como alternativa proponga usted la independencia del territorio. Que es la primera vez que alguien dice, hasta donde podemos ver, este territorio tiene que ser independiente. Proponga usted la independencia del territorio. Seguramente quienes son capaces de hacer la guerra serán capaces también de mantener la paz. Así que esas son nuestras propuestas. Si las rechazan, no acepte usted elaborar contrapropuesta ninguna, le dice a Ponsonby. Mirá. Y le agrega, no nos comprometa en un conflicto en el cual no tenemos intereses. Chao. O sea, el interés de Inglaterra pobre Ponsonby, porque en realidad vino para mediar, pero claro, obedeciendo exactamente. Exactamente. Además, Ponsonby... Bueno, Canning, anda un ratito vos, lo resolvés y yo te dejo acá. Hay otra historia más interesante con esto, y es lo siguiente. Parece que Ponsonby tenía buena facha y había caído en gracia del amante del rey, y el rey se enteró y le dijo a Canning, a pinta mándamelo al último rincón del planeta, al lugar más lejos que se te ocurra. Exactamente, del planeta Marte, lo que quede inmediata anterior, mándamelo allí. Y bueno, el Río de la Plata era eso. Obvio. Le fue muy bien a Ponsonby, tanto que de acá pasó a la diplomacia europea y le tocó mediar en el conflicto por la creación del Estado de Bélgica. Y al final creó Bélgica con el mismo esquema que creó el Uruguay. Sí, exactamente, es decir, un país que está en la desembocadura de un río importante, bueno, hacemos un país independiente. Y metió tercer y quinto puesto en el Mundial. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Y además, si hubiera sido por él, si no hubiera sido por él, Francia era primero y tercero, porque claro, historia francés. Bien, entonces, de ahí es que aparecen... Bueno, nosotros nada, mucho nada. Menos, porque hubiéramos sido brasileños o argentinos. Ahí está, pero había uno que tendría algunos tendría 4 estrellas más. Bueno, eso es verdad. Te das cuenta, no le querían la camiseta la estrella. Eso es verdad. Por eso es que está la bandera inglesa, es decir, se le agradece a Inglaterra la mediación. Inglaterra no firmó. Ponsonby logró convencer a Canning de que Inglaterra sí tenía intereses en este territorio y que coincidía con su interés la independencia del territorio. Entonces, lo que era el plan B de las propuestas de Canning de Inglaterra se transformó para Ponsonby en el plan A. Esto es lo que tenemos que hacer. Claro. Y entonces él promovió mucho la independencia porque entendía que ese era el interés de Inglaterra y porque además sus contactos con los orientales le hacían pensar que no era disparatado, que no era un invento. Allí hay un personaje muy importante, Pedro Trapani, que es el que le financió la cruzada a Lavalleja, claro. Y además
como él lo aconsejaba políticamente. Y Trapani le dice, bueno, tenemos un amigo inesperado que nos está proponiendo algo que me parece muy interesante, que se lo va a llevar, que se lo va a decir personalmente fulano de tal. El tema es tan discreto que no quiere ni ponerlo en una carta. Uh-huh. Y claro, que es el tema de la independencia. Cuando se lo dice a la Valleja se pega un susto bárbaro. No se imagina. Porque eso. No estaba en el plan, ¿verdad? No, para nada. Para nada no estaba en el plan. O no guste. ¿No? Es más, si gusta o no gusta es lo que menos es irrelevante, importar, ¿no? Claro, es irrelevante. No estaba para nada en el plan. En Valleja se lleva una gran sorpresa, se pega un susto bárbaro. Pero alguna vez, aludiendo a este tema, ¿alguna vez existió la verdadera chance que la banda oriental, los orientales, nos anexáramos al imperio del Brasil? Es decir, porque más allá de la invasión de los portugueses o de los propios brasileros, existían chances subjetivas, emocionales de, sí, este puede ser un camino, bueno, porque lo otro está probado y recontraprobado que sí, que era nuestro plan. Claro, el aspecto emocional es justamente el que resulta más complicado, porque justamente, digamos, en esta franja del Imperio Español, que era una frontera, el portugués era el otro. Entonces, incorporarnos al otro era complicado. Pero acá en 1821 se reúne el Congreso Cisplatino. Y el Congreso Cisplatino se reúne para decidir si el territorio quiere ser independiente, incorporarse a la Confederación Argentina o incorporarse al Imperio de Brasil. Y por supuesto, lo convoca el gobernador brasileño, está rodeado de brasileños y la mayoría de los que están ahí son funcionarios brasileños que deciden que hay que ser brasileños. Claro, obvio. Pero argumentan racionalmente. Digamos, y la argumentación racional es muy sólida. Es decir, si vos querés un territorio, si vos tenés un territorio que tiene un puerto importante y es la salida natural de un inmenso territorio que no tiene salidas abiertas, como es el territorio, todo el sur de Brasil, te conviene estar ahí. Es decir, un razonamiento similar al que ahora se aplica con el tema del Mercosur. Entonces, digamos, racionalmente la posibilidad de formar parte del Brasil era una posibilidad perfectamente aceptable. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el profe Carlos de Masi, estamos hablando de la Constitución del 30. Seguimos acá en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Carlos de Masi a propósito del feriado del día de hoy, el 18 de julio. Alguna cosa que dijiste al pasar, Carlos, que tiene que ver con que el 18 de julio es probablemente la fecha patria más importante. Así nació, ¿no? Para los uruguayos, como la fecha patria más importante, porque a mí siempre me ha dado la sensación. Una cosa es cualquier cosa parecida a un país, antes o después de tener constitución. Claro. Pero si a esto le sumás que el propio nacimiento de Uruguay como país es como entreverado definir. Bueno, sí. Conviene que sea la constitución. Claro, no, pero además hay una cosa acá. Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los relatos del pasado cambiaron. Claro. Apareció el concepto de nación, el concepto, digamos, romántico de nación. La nación era algo que estaba en el proyecto del creador. Las naciones no tienen historia, no tienen pasado, están desde siempre. Es decir, esa idea de que las naciones no tienen pasado, que existen desde siempre, es una idea que te obliga a varias condiciones. Por ejemplo, la nación tiene que ser producto de la voluntad de los mismos integrantes de la nación, tiene que haber un momento en el cual ellos digan así en alta y clara, vos queremos ser independientes, y además tiene que haber mucha sangre, mucho barro, mucha tierra, mucho sufrimiento. El campo de batalla es el lugar. Eso genera la mística, además, exactamente, ¿no? Eso genera las obligaciones, el compromiso de todos los días, todo ese tipo de cosas. En general las naciones surgen por un acuerdo diplomático. Las naciones no surgen en el campo de batalla, hay un acuerdo y la firma un tratado de paz. Y si te fijas, por ejemplo, la paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, creó naciones cualquier cantidad. Sí, claro. Pero lo curioso, y alguna vez hice el rastreo, las fechas de independencia de esas naciones no es la fecha de la firma del tratado. Es otra anterior en el cual pasó algo. Claro. La idea de que en ese contexto de la idea del siglo XIX, de esa idea romántica, queda como degradada la idea del pacto social. Es decir, esa idea de que la nación surge por el acuerdo de los ciudadanos.
Es decir, un concepto racional, de decir, bueno, elaboramos en varias alternativas, decidimos por una, optamos por esta es la que hacemos, juramos la Constitución porque así constituimos un pacto social negociado entre todos. No. Hay una tendencia ancestral que viene quién sabe dónde y que entonces te obliga a haber dicho en algún momento yo quiero ser independiente antes, porque si no, no vale, y si no lo dijiste antes, entonces tu independencia no tiene valor. Claro. Entonces ahí surge toda la construcción del 25 de agosto. Porque es el único momento en la historia de este país, desde 1810 en adelante, en el cual alguien manifiesta la idea de ser independiente. Artigas. Aunque sea un ratito entre la ley primera y la ley segunda. La ley segunda, claro. Pero tomás el texto de la ley primera y dice claramente, declara la independencia absoluta de este territorio. Está. Cortá la película ahí. Sí. Bien, bravo. Está. ¿Viste? Pasamos una tanda y después cambiamos de programa. Pero resulta que había una... Claro, hay una continuidad. Artigas, un gran problema con Artigas. Cuando Artigas, en 1884, por allá, 85... se aprueba la ley por la cual se va a establecer el monumento a Artigas donde está ahora. Y entonces se plantea la ley y alguien plantea, ¿y por qué Artigas en la Plaza Independencia? ¿Qué tiene que ver Artigas con la independencia? Hubo un momento en el cual se le ofrece... Lo mismo hubiera dicho Artigas, ¿no? Claro. Sí. Pero escúchame, hay un documento... Ese a lo mejor lució como un anti-Artigas, pero en realidad estaba diciendo lo que Artigas quería que alguien dijera. A Artigas le ofrecen la independencia de la banda oriental, de la provincia oriental, y Artigas la rechaza en 1815. Entonces, ese es el argumento que utiliza. O sea que si Ponsonby hubiera llegado en el 15, Artigas le hubiera dicho: no, andate de acá. Andá a darle beso a la novia del rey. Sí, andá, arreglate con tus problemas allá, déjame tranquilo acá. Es decir, Artigas había rechazado la idea de la independencia. Entonces, ¿dónde encontrás algo que te permita apoyarte para decir, no, el país ya quería ser independiente, la población estuvo siempre en el deseo de los orientales ser independiente? Bueno, lo único que encontrás es la ley de 1825. Pero ves, ahí cuando a mí me narran esas cosas, me viene, repito, estoy haciendo un ejercicio anacrónico desleal, ¿no? Porque sí, no, es como ocurre generalmente, uno piensa desde su presente. Claro, pero en este caso lo hago deliberadamente. A mí me sugieren gestos de cierta inmadurez emocional del colectivo, porque en realidad... para mi gusto, no costaba nada. Una especie de síntesis que a mí siempre me ha gustado, que es la que ha hecho Lincoln Maistegui y Casas, en el sentido de decir, bueno, mira, vamos a decir las cosas como son. Nunca quisimos ni pretendimos ser independientes. Que quede claro. Ahora, sugerir que la identidad de los orientales es una construcción artificial también resulta exagerado, porque es obvio que había cosas que tenían que ver con estar de este lado del río que dieron el fundamento para que una vez obtenida, digamos, la condición de Estado independiente, continuáramos así, ¿verdad? Claro. Ahí es donde está el punto. Es decir, la idea de que la nación se construye de una vez y para siempre en la matriz fundacional, no. Nada ocurre así nunca. La nación se ha construido a lo largo del tiempo y yo creo que hoy el Uruguay es una nación muy consolidada. Los uruguayos somos muy arrogantes, aunque tiramos perfil bajo. Completamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? No, es más, yo tengo una frase, esta es una frase mía, viste que uno siempre... Sí. Citarse, y la mayoría de las frases son de otros y está bien que así sea. Sí. Esta es mía. Los otros, los orientales, y uso de gusto eso, sufrimos de la peor de las soberbias. Aquella que se viste con ropajes de modestia. Somos tan arrogantes que ni siquiera aceptamos la discusión. Nos vamos al mazo inmediatamente. Sí, no vale la pena. Perdóname, porque yo soy el humilde. Ahí está. Eso es el peor de todo, entonces, ¿verdad? Hay un argentino que dice que cuando están discutiendo latinoamericanos en general sobre su nación, aquel que dice, no, yo no tengo nada importante para decir, es el uruguayo. Ese es el uruguayo. Pero yo creo que no es debilidad de la nación, es simplemente arrogancia, displicencia por argumentar. ¿Qué te voy a discutir ahora? En algún punto considero yo creo que es eso, ¿no? Sí. Pero por otra parte se manifiesta de una manera arrolladora con el Mundial, por ejemplo. ¿Qué te parece? En el caso del Mundial, en el caso de las elecciones, en esos casos en los cuales vos ves que la gente se moviliza toda. Y en proporción más que ninguna nación del mundo. Pero escuchame, y además esa idea de decir, bueno, pero a ver, ¿y cómo son las elecciones acá? ¿Y quién eligió a fulano? ¿Y a quién le ganaron ustedes en el fútbol? Sí. Bueno, esas son manifestaciones de la nación. Esas son manifestaciones. ¿Por qué? Porque además, bueno, esta sería otra charla, ¿no? El fútbol, tan vinculado a todo esto,
fue una estrategia y política de Estado, ¿no? Sí, sí. Bueno, festejamos justamente los 100 años haciendo un mundial, y un estadio. Un mundial y un estadio, es decir, que además si será política de Estado que inaugura un ciclo nuevo, que en primer mundial, que se iba a empezar a jugar después cada 4 años, con un deporte que es absolutamente moderno, no tiene nada que ver con la tradición grecolatina. No era ni arrojar la jabalina, ni tirar el disco, ninguno de esos que tenían prestigio desde la época clásica. Es fútbol, corren atrás de una pelota. Ahora, de todo esto, en el final, por lo menos para el día de hoy, entendí las razones por las cuales necesitábamos ese anclaje emocional, épico, ¿por qué no? Divino, ¿no? Ahora bien, también no hay una explicación pura, lisa y llana que tiene que ver con que la construcción del Uruguay es la construcción de los partidos políticos y la jura de la Constitución huele más colorada y el 25 de agosto huele más blanco y chau. Bueno, a ver, la historia posterior lo muestra así. No era así en 1830. Es decir, en 1830 blanco y colorado no era cosa. Ahora, en la construcción posterior sí, los colorados siempre argumentaron más en una dimensión. Me dijiste que en 1830 el 25 de agosto no estaba presente. No. Por eso me... Perdona que me desvíe, pero te digo, se aprobó la primera ley de fiestas patrias. Las grandes fiestas nacionales eran el 25 de mayo y el 18 de julio. Claro, el 25 de mayo, las fiestas mayas. Exactamente. Éramos de ahí. El comienzo de la revolución. Y eran medias fiestas el 4 de octubre y el 20 de febrero. Y podemos hacer un pequeño concurso entre la audiencia. ¿Qué se conmemora el 4 de octubre y qué se conmemora el 20 de febrero? Febrero me suena Asensio. No. No fue sí, febrero, pero fue el 28 de febrero. Pero... bueno, gané por 8 días. Claro, ganaste por 8 días. El 20 de febrero, que hay una calle 20 de febrero incluso. Y 4 de octubre, Día del Animal. ¿Qué tenemos que ver con el 4 de octubre? Una vez conversando con un belga en una universidad europea, conversando como podíamos, el belga me trataba de preguntar lo que era el Uruguay. Los 2 hijos de Ponson. Pero él no lo asumía, él me quería saber, en fin, yo lo chichoneaba diciéndole que teníamos mucho en común, qué sé cuánto, y el tipo en algún momento se picó. Y me dice, nosotros no tenemos nada que ver con una mediación inglesa. Bueno, pero escúcheme, es la misma persona, es el mismo proceso. Puede ser que sea parecido en la formalidad, pero en realidad en lo profundo. Y le digo, bueno, ¿y cuál es la fecha de independencia de Bélgica? Es la fecha de la realización de no sé qué declaración el 4 de octubre de 1800. Le digo, 4 de octubre, esa es la prueba que fueron los ingleses. El tipo me quedó mirando diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro, porque también... Es una coincidencia, pero el 4 de octubre de 1828 se intercambiaron las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz en Montevideo y a partir de allí empieza a regir. Digamos, a partir de ahí el Uruguay empieza a funcionar como Estado independiente. Entonces, es legítimo suponer que el 25 de agosto empieza a sacar pecho en la medida que la tradición nacionalista, blanca, necesitaba de una fecha que se le parezca más. Hay otro episodio más muy doloroso, terrible, que tiene que ver con el 25 de agosto. Ernesto Renan es un publicista francés en el siglo XIX que hizo una conferencia muy interesante titulada ¿Qué es una nación? Allá por 1882, ¿no? Y el tipo dice, bueno, una nación es el plebiscito de todos los días, es la gente que quiere vivir junta. Y para vivir juntos hay que recordar muchas cosas y también hay que olvidar muchas cosas. Sí, está bien. Y dice una frase que es maravillosa, dice, para ser francés hay que haber olvidado San Bartolomé y las masacres del sur. Y yo cuando daba clase de estos temas le preguntaba a mis alumnos, bueno, ¿alguno de ustedes sabe? Bueno, entonces son los franceses perfectos. Pero lo curioso es que Renan dice, hay que haber olvidado San Bartolomé y las masacres del sur, y nadie le interrumpe la conferencia para preguntarle, perdón, ¿qué son las masacres? Es decir, ninguno la había olvidado, todos las tenían presente. Claro. Entonces, ¿qué es el olvido identitario? Es eso, ¿viste? Aquellas cosas de las cuales vos no querés mencionar. Ajá. Todo esto viene por lo cosas siguiente. Que de alguna manera u otra me avergüenzan. Frente al espejo me dan una imagen que yo no quiero ver de mí mismo. Y que además, si yo la pongo por delante, destruyo la nación. Desarmo la nación. 18 de julio de 1853. Desfile del 18 de julio. Desfila el ejército y desfila un organismo recién creado, la Guardia Nacional. Había cierta rivalidad entre el ejército y la Guardia Nacional. El ejército más bien derivaba del ejército de la defensa, más bien, digamos, colorado, y la Guardia Nacional más bien derivaba de las tropas orivistas, ¿no? Como el gobierno
Juan Francisco Giró tenía más bien lazos con el Cerrito que con la defensa, Sí. la Guardia Nacional le servía un poco como de respaldo. Entonces, si vos mirás, en 1855 se inaugura el Teatro Solís. ¿Qué día? El 25 de agosto. Es la primera vez que se hace algo memorable el 25 de agosto, o 2 años después. No se inaugura el 18 de julio, como podría ser natural, sino y desde entonces el 25 de agosto es la fecha del Teatro Solís, ¿no? La gran gala de ópera de 25 es en el Teatro Solís porque se recuerda, y es la primera vez que se utiliza la fecha del 25 de agosto para conmemorar algo. 1855. Apenas unos 2-3 años después de la del masacre. Exactamente. Cuando todavía, fíjate que la mayoría de los que habían participado en la cosa, la mayoría estaban muertos, y los que no estaban muertos habían abandonado la política, y todavía había algunos que actuaban políticamente, y ninguno había salido a reclamar que el 25 de agosto debía ser la fecha de independencia. Desde allí, y a medida que pasa el tiempo, que se va fortaleciendo esta tendencia más emocionalista de la nación, se va fortaleciendo la fecha del 25 de agosto, ese episodio queda en el olvido, afortunadamente, prefieren no recordarlo, y entonces, en general, los blancos, víctimas de 1853, empiezan a construir la fecha del 25 de agosto, no por eso, sino porque más bien coincide más con la idiosincrasia del partido, más emocionalista, más, digamos, Hay una cuestión más de federales y unitarios también. También se cuela, porque los blancos y los federales están aliados, y los colorados y los unitarios están aliados. El Estado uruguayo y su independencia huele más a unitario, ¿no? Claro. Que a proyecto federal. Exactamente, pero fíjate que Artigas huele más a federal. Entonces, Artigas es una figura más vinculada con los blancos, que a los colorados muchas gracias no les hace. Bueno, otro día, a mí me gustaría encontrar las razones por las cuales los colorados le llevaron a la nación que Artigas sea el uno, sí, a pesar de que huele más a federal y por ende más a blanco, ¿no? Y como contrapartida, los blancos aceptaron eso. Que también está la cosa, bueno, los colorados tienen que tragarse a Artigas, que no lo quieren fumar, que no lo pueden ni ver. Es muy gracioso, porque uno dice, bueno, hay 3 José que construyen la historia nacional: José Artigas, sí, José Pedro Varela y José Valle Ordóñez. Sí. José Pedro Varela lo odiaba a Artigas y consideraba que era un modelo nefasto, y que en la escuela no había que enseñar historia porque sería enseñar esas barbaridades de ese tipo. Y Valle Ordóñez no lo podía ni bancar en ninguno de los dos. Ni a Artigas, porque en definitiva había sido el padre de Rosas, ni a Varela, que había colaborado con una dictadura sanguinaria, claro, y que no tenía no aceptaba que en la escuela se lo pusiera como modelo. Por suerte, permitime en el final navegar en las aguas no siempre bien olientes de la soberbia, pero en el buen sentido. Por suerte estamos nosotros ahora, que podemos decir de Artigas, bien esto y esto, y no tan bien esto. De Varela, bien esto, y no tan bien esto. Y de Valle, bien esto, y que no se nos mueva un pelo, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el olvido de la nación. Es decir, si vos querés construir a Artigas, hay cosas de Artigas que tenés que olvidar. Si vos querés construir a Varela, hay cosas de Varela que tenés que olvidar. De Valle Ordóñez también hay cosas que tenés que olvidar. Yo no me olvido de agradecerte mucho, especialmente el día de hoy, Carlos, la visita. Y vos no te olvides que más temprano que tarde volverá a sonar tu teléfono. Sí, ya me amenazaste la otra vez con eso. Y cumpliste. Tus amenazas no son en vano. Soy un patotero que cumple. Carlos de Masi nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, al revés.